les bendiga. Me complace nuevamente estar con ustedes una vez más. En esta ocasión estaré reaccionando a un diálogo que sostuvo el hermano Juan Peña, un hermano calvinista, con el doctor Moore, un hermano no calvinista. Lamentablemente, con mucho respeto y amor a mi hermano Juan Peña, pero necesito ser firme, necesitamos los no calvinistas ser firmes y ponernos las pilas en cuanto a darle respuestas al calvinismo. El calvinismo mal interpreta las escrituras, mal interpreta la palabra de Dios. Lamentablemente ellos tienen un sistema que dislumbra a las personas, ¿ok? Y las personas, wow, no había escuchado esto, pero voy a demostrarles, hermanos, que el sistema calvinista desde la soteriología, hablando soteriológicamente, no se sostiene a la luz de la palabra de Dios, es decir, la interpretación. Ambos vamos al texto, los calvinistas y los no calvinistas vamos al texto. No es el problema la palabra de Dios, es la interpretación que cada uno hacemos del texto. Así es de que también quiero decir al hermano Juan Peña, yo lo he invitado a que dialoguemos, a que debatamos. Lo he invitado por Facebook, por YouTube, por TikTok. Le he hecho invitaciones, el hermano Juan Peña no ha tomado, no ha aceptado por cualquier razón que él tenga mis invitaciones, mis retos, como él dice acá en su video, reto al doctor Moore, no los ha aceptado, no sé por qué, él tendrá sus razones. Entonces, por esa razón, desde acá hago una interacción a el video que él ha sostenido, pero vamos a escuchar, hermanos, y con la ayuda de Dios les demostraré clarísimamente que el hermano Juan Peña está muy mal haciendo interpretación. Vamos a escuchar. En cuanto al pecado, porque en ese caso, pues habría una incapacidad total para poder pecar, porque doctor, debemos estar muertos al pecado. Ya lo entendí. Sí. Obviamente los léxicos no dicen eso. Ahí tengo en pantalla el léxico no mira que dice necrosis, dice ineficaz, impotente, relativo a ser incapaz de responder. Fíjese que lo que dicen los léxicos es contrario a lo que acaba de afirmar. Ahora le digo yo, doctor. Ok, muy bien. Ahí rápidamente, este no es el tema que vamos a tocar, pero acá están hablando de la inhabilidad total. La inhabilidad total o la depravación total, ellos le llaman inhabilidad total, depravación radical, etcétera. Todo eso quiere decir lo mismo. Lo único que quiere decir eso es que la palabra de Dios es insuficiente para que los pecadores puedan creer en Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, Dios puede enviarles profetas, puede enviarle a la gente, a los pecadores, su palabra, enviarles a su mismo Jesús. Las personas no pueden creer porque es insuficiente. Se necesita algo más para que los pecadores puedan creer. Eh, ¿Por qué razón? Porque los pecadores están muertos en sus delitos y pecados. Entonces Juan Peña dice, muerto en delitos y pecados significa inercia total. ¿Qué significa eso? Que cuando los predicadores le predican cuando los predicadores le predican a los pecadores, nuevamente los pecadores no pueden creer en Jesús. Están inhabilitados, incapacitados. Porque eso significa para Juan Peña muerte, una inercia total. Si eso es correcto, Juan Peña, entonces, como él ahora está muerto al pecado, Juan Peña no peca, no comete ningún solo pecado, porque significa inhabilidad, incapacidad totalmente. Entonces, el doctor está correcto, Juan Peña está incorrecto. Inhabilidad total no significa inercia total, porque entonces, así como los pecadores son incapaces de creer en Jesús, pues Juan Peña también, siendo un cristiano, tendría que ser incapaz de cometer un solo pecado. Y si él comete un pecado, entonces no está muerto al pecado, sino que está vivo en el pecado. Esas serían las consecuencias de la interpretación calvinista acerca de la depravación total, de la inhabilidad total. Y lo que a mí me hace más fuerte es que ellos están diciendo la inhabilidad del Evangelio. El Evangelio es insuficiente para que puedan creer en Jesús. Se necesita algo más, se necesita otra obra. Pero este no es el tema que vamos a tocar. Vamos a estar hablando acá, ahora van a entrar ellos en el tema que queremos tocar, que es la regeneración. Acá es donde el tema está muy delicado y vamos a escuchar a Juan Peña y les demostraré que Juan Peña está errado.
la interpretación que él está haciendo del texto. Ahora le digo yo, doctor, en cuanto a la semántica del pasaje, dice, ¿Dios nos ofreció vida o Dios nos dio vida? ¿De qué pasaje estás hablando? De Efesios 2.1, Efesios 2.5, todo el pasaje dice... Claro que Dios nos dio vida, por supuesto que Dios nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cuándo nos dio vida? Lee Efesios, ¿cuándo nos dio vida? ¿Qué dice Juan 20:31? Sí, Juan, Dios, Juan, Juan, a ver acá, un segundo, se me está congelando esto. Juan, Dios, ok, acá, esto es lo que quería yo hacer, ok. Juan, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ok. Eso lo creemos nosotros, Juan. No creas que nosotros creemos que Dios nos dio vida cuando estábamos vivos. No, Juan. Nosotros también creemos Efesios 2, donde dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos ningún problema con el texto. Tenemos problema con tu interpretación. Porque tú dices, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin creer en Jesús. ¿Ok? Eso es lo que estás diciendo tú. Esa es tu interpretación, tu gran interpretación. Ok. Tienes errores gravísimos, hermano Juan. Graves. Soteriológicos errores. Ok. Si tú dices que Dios nos dio vida nueva, la vida de Efesios 2 es una vida soteriológica en primer lugar. Estás teniendo una vida nueva. Estás teniendo una salvación. Por lo tanto, si tú dices Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin creer en Jesús, tú, Juan Peña, y todos ustedes calvinistas, todos ustedes están teniendo vida nueva, vida salvífica, ¿ok? En Adán. ¿Por qué en Adán? Porque ustedes tienen vida nueva, la vida de Efesios 2, sin creer en Jesús. ¿Ok? Ese es tu error gravísimo. Tú en Adán recibes la vida salvífica, la vida soteriológica, la vida nueva. Tú puedes decir, no, ¿cómo? Claro, Juan. Claro, escucha, Juan Peña, escuchen a ustedes, todos ustedes calvinistas juntos, todos, escuchen. Si yo les digo a ustedes que Dios me salvó sin creer en Jesús, ustedes me van a decir tonto, y soy digno de ser llamado tonto, bobo, soy digno de ser llamado bruto. ¿Por qué? Porque sin Jesús no hay salvación. Claro, yo estoy diciendo Dios me salvó sin Jesús, porque estoy diciendo Dios me salvó sin creer en Jesús. Por lo tanto, soy un bruto ignorante que estoy diciendo Dios me salvó sin Jesús. Lo mismo estás diciendo, Juan Peña, y todos los calvinistas juntos. Y no me voy a detener para decirles las cosas, porque ustedes necesitan ser educados, necesitan que alguien les jale la rienda, por así decirlo. No son ustedes animalitos, pero es un dicho. Necesitan que alguien les cachetee la cara para que se despierten. Entonces, Juan Peña, si tú dices, Dios nos dio vida nueva cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin creer en Jesús, claro, has sacado a Jesús. Estás teniendo vida sin Jesús. Has sacado a Jesús de la ecuación de la vida. Estás teniendo vida nueva sin Jesús porque no crees en Jesús y por lo tanto tienes vida nueva en Adán. Semejante ridiculez. Esa ridiculez, querido hermano Juan Peña, please, bótala en la basura. Eso no existe. Ok, a ustedes a eso le llaman sola gracia. El acto de Dios darle vida nueva a los incrédulos. Ustedes le llaman sola gracia. Le llaman llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu Santo, salvación monergista, salvación soberana, monergismo, sola gracia. Brother, hermano Juan, eso para mí se llama basura. Basura se llama cuando tú dices que Dios nos dio vida, la vida de Efesios 2 sin creer en Jesús. Eso para mí es basura y es estupidez.
Nunca jamás, como dice César Moncada, para que nunca jamás vuelvas a repetir eso, Juan Peña. Nunca ponte tape en la boca, no sé, ponte unas grampas en la boca, haz cualquier cosa, pero nunca vuelvas a repetir que Dios nos dio vida nueva sin creer en Jesús. Estamos de acuerdo nosotros, los no calvinistas, que Dios nos dio vida nueva, ¿ok? Nosotros somos pasivos en recibir la vida nueva. Dios es activo, nosotros somos pasivos. Recibimos la vida de Dios. ¿En qué estado estamos cuando recibimos la vida? Por supuesto, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Ok? Pero no incrédulos. Ese es tu error, Juan Peña. Nosotros, los no calvinistas, decimos, sí, sí, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no incrédulos, no en un estado de incredulidad. Y ese es el problema que tú tienes. Esta es entonces la diferencia. Ambos sistemas creemos que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ambos. El punto de contención es, el parteaguas es, que tú dices y ustedes dicen, y sin creer en Jesús. Nosotros decimos, stop, alto ahí. Acá se me paran ustedes. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Dios nos dio vida nueva sin creer en Jesús. Eso no decimos nosotros. Dios nos dio vida nueva por creer en Jesús. Ustedes reciben la vida nueva por medio de la incredulidad. Nosotros recibimos la vida nueva por creer en Jesús. En tu sistema, la vida nueva en Cristo Jesús no está condicionada a las obras, pero tampoco está condicionada a la fe. Dios les da a ustedes vida nueva sin creer en Jesús. Nosotros no creemos semejante cosa. Nosotros, no calvinistas, creemos que la vida nueva en Cristo no está condicionada a las obras, pero sí a la fe. Es decir, recibes la vida nueva en Cristo Jesús por medio de la fe, no por medio de la incredulidad, como tú estás diciendo, como tú estás afirmando. Ahora, Efesios 2, tú me dirías a mí, ¿dónde dice que les dio vida nueva por creer en Jesús? En Efesios 2 no te lo puedo demostrar. Estoy correcto. Pero tampoco tú me puedes demostrar que en Efesios 2 Dios te dio vida nueva por no creer en Jesús. Es decir, a ninguno de los dos apoyaría Efesios 2. Ahora entonces, pero quiero que sepas que Efesios 2 es una vida soteriológica. Ok, es una vida soteriológica. Vamos a entonces ver en primer lugar, vamos a ir a otros versículos de la Biblia para ver el orden que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. Vamos a revisar si hay un orden, si no hay un orden, si en la Biblia no hay un orden, pues vamos a especular. Vamos a especular, tú dices, Dios nos dio vida antes de creer en Jesús. Yo digo, Dios nos dio vida por creer en Jesús. Bueno, especularíamos. Pero entonces, la Biblia no nos deja a ciegas en cuanto a semejante orden. No nos deja ciegas en cuanto a semejante orden. La Biblia nos da un orden. Y el doctor Murte estuvo tratando de hacerte entender, de hacerte comprender, Juan Peña, pero estás cegado, hermano. Estás cegado. El hermano, el doctor Murte citó el Evangelio de Juan, donde Juan dice, este rollo, este libro se ha escrito, dice, además hizo Jesús muchas cosas, las cuales no están escritas en este libro, en este rollo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el orden allí, querido hermano Juan? Primero debes de creer, Juanito. Debes de creer, brother, hermano. Necesitas creer en Jesús. Entonces Dios te da vida nueva. Crees en Jesús y Dios te da vida nueva. El orden que tú nos estás ofreciendo es, hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este rollo.
pero estas se han escrito para que tengáis vida y para que teniendo vida creáis en su nombre. Eso es lo que tú no... Juan, perdóname hermano, pero aquí no nos importa tu rollo que tú quieras hacer. No nos importa. I'm sorry, brother, lo siento. No nos importa. No te vamos a creer, no te vamos a obedecer, no te haremos caso. No, en el nombre de Jesús. Porque tú has invertido el orden. Juan dice, se ha escrito esto para que crean y para que creyendo tengan vida. Tú lo has invertido, tú has dicho, tú dices, este evangelio se ha escrito para que tengan vida y para que tengan vida crean. Lo has cambiado. No, I'm sorry, lo siento. Ahí corrígete, hermano, please. Corrígete. Corrígete. Aquí no mandas tú, ni mando yo, ni manda Sujel Michilek, ni Miguel Núñez, ni John Piper, ni los provisionistas, ni los arminianos, ni los católicos. No. Aquí manda la palabra de Dios, mi querido amigo, mi queridísimo hermano. La palabra de Dios es la que manda. Ahora, hermano, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los incrédulos? La Biblia, la palabra de Dios, voy a citar unos versículos. Pero quiero decir, ustedes continuarán acá. Ok, quiero citar unos versículos de la Biblia. Dice, escucha acá, no los tengo en la pantalla, pero los voy a citar. Dice entonces, en 2 de Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios, dice Pablo, por esta razón, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, ¿ok? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, escucha, querido brother Juan Peña, lo que dice Pablo. Pablo dice, Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados, ok, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, brother, escucha por el Señor. Pablo no dice, por eso, como no creen en Jesús, Dios les da vida nueva para que crean en Jesús. Eso es lo que tú estás diciendo. Como las personas al predicárseles el evangelio no creen en Jesús, no creen en la palabra de Dios, no creen en los predicadores, entonces dices tú, Dios les da vida para que crean. O sea, si notas lo que estás haciendo, estás diciendo lo contrario. Pablo dice, Dios les envía un poder engañoso porque no creyeron. Tú dices, a los que no creen en Jesús, a quienes no creen en el evangelio, Dios les da vida para que crean. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Ok. Apocalipsis 21:8 dice, pero escucha, brother, please, escucha. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué hay para los incrédulos? Tú dices a los incrédulos, a quienes no creen en Jesús, Dios les da la vida de Efesios 2. ¿Ok? Juan te está golpeando. Juan te golpea, mi querido hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, mi querido brother. Ok, escucha la palabra de Dios. Abre tu oído, hermano, hazle así y abre tu oído a la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué hay para los incrédulos, para quienes no creen en Jesús? Para quienes no creen en la palabra, ¿qué hay? ¿Hay vida, como tú nos quieres decir? A los incrédulos Dios les da vida para que crean. No, dice que los incrédulos su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Te leo uno más porque puedo pasar acá citándote mucho, pero te leo uno más. Dice Juan 8:24. Dice, Jesús, este es Jesús, brother. Si no le haces caso a Jesús, ese es tu rollo, hermano, tu bronca, como quieras decirle. Pero esto ya no queda que no se te explicó. Esto es que serías necio y terco. Eso es lo que serías.
mi querido hermano. Eso es lo que serías tú. Dice Juan 8, 24. Pero por eso os dije, dice Jesús, que moriréis en vuestros pecados. ¿Ok? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermano, ¿cómo se te ocurre decir que si no creen en Jesús, Dios les da vida para que crean? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Jesús dice a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tú dices, y ustedes dicen, si no creen que Jesús es, Dios les da vida para que crean. No es posible. Lo siento, hermanos, lo siento, pero acá le vamos a responder con mucho... esto no es odio, hermanos, pero así como ustedes tienen celo de la palabra de Dios, también nosotros tenemos celo de la palabra de Dios. ¿Ok? Y queremos corregirles a ustedes. Así es de que entonces, volviendo a Efesios 2, Efesios 2 dice que Él nos dio vida, que estamos de acuerdo, Dios nos dio vida. Dios, yo no me, brother, brother, por creer en Jesús, tú no te das vida a ti mismo. No, mira, tú confundes dos cosas, mi hermano Juan. Tú confundes creer en Jesús con que Dios te dé vida, ¿ok? Una cosa es creer en Jesús, ¿ok? Una cosa es creer en Jesús, otra cosa es que Dios te dé vida, ¿ok? Por lo tanto, mi hermano, tú crees en Jesús y Dios te da vida. Brother, cuando tú crees en Jesús, tú no te das vida a ti, mi hermano. Creer en Jesús es una cosa y que Dios te dé vida es otra cosa. No mezcles las dos. Tú, a creer en Jesús, con que Dios te dé vida, los fundes en uno, los amalgamas, haces una cosa y a eso le llamas darse vida nueva. No, brother. Dios te da vida nueva. ¿A quién? A los incrédulos dices tú. No, a quienes creen en Jesús. Dios te da vida. Tú no te das vida por creer en Jesús. Tú no cooperas por creer en... No, 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 no. Todas esas ridiculeces. Imagínate que hay Bueno, vamos a continuar acá escuchando un poco. Escuchemos. Ok. Es que me está brincando de pasajes. No, es que eso es Biblia. Estamos hablando. Sí, pero estamos hablando. Vamos. Doctor, en cuanto a la semántica del pasaje, dice, ¿Dios nos ofreció vida o Dios nos dio vida? ¿De qué pasaje estás hablando? Rápidamente un comentario. Juan lo que quiere decir ahí, hermanos, es Dios nos dio vida nueva sin creer en Jesús, ¿ok? Eso es lo que él quiere decir. Nosotros no calvinistas decimos, no, Dios nos dio vida nueva por creer en Jesús. Juan recibe la vida nueva por medio de la incredulidad. Nosotros la recibimos por medio de la fe, por creer en Jesús. En el sistema de Juan, la vida nueva no está condicionada a las obras, pero tampoco a la fe. En el sistema de nosotros, la vida nueva en Cristo no está condicionada a las obras, pero sí está condicionada a la fe. Continuamos escuchando y educando a nuestro hermano Juan. De Efesios 2.1, Efesios 2.5, todo el pasaje dice... Claro que Dios nos dio vida. Por supuesto que Dios nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cuándo nos dio vida? Lee Efesios. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Qué dice Juan 20:31? Es que me está brincando de pasajes. No, es que eso es Biblia. Estamos hablando. Hermano Juan, si tuvieses la valentía, el valor, la audacia, el valor de hacer una respuesta, por favor, enséñanos, please, edúcanos en donde, cómo tú enseñas que Dios le da vida nueva a los incrédulos. Responde a los versículos que te hemos dado donde dice que no hay vida nueva para los incrédulos. Entonces, si tienes la audacia de hacer un video y educarnos, donde Dios le da vida nueva a los incrédulos, que nos enseñes, por favor. ¿Qué dice Efesios 1:13? ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, yo le pregunto de Efesios 2.1, ¿qué dice? Pero lee Efesios 1:13, porque primero vamos a complementar un solo mensaje. Claro, Efesios 2.1 o 2.5 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el doctor él no tiene ningún problema con afirmar eso. El problema, Juan, es con tu interpretación. En Efesios 2 no nos dice un orden, no nos da un orden como ya te lo expliqué.
Entonces, tú especulas que nos dio vida nueva sin creer en Jesús. En Efesios 2, si no tuviésemos otros pasajes de la Biblia, nosotros también especularíamos que Dios nos dio vida nueva por creer en Jesús. Pero como hay otros pasajes de la Biblia que nos esclarecen este orden, ya te los hemos citado, ahora esperamos que tú nos enseñes en dónde, porque en Efesios 2 no dice que por la incredulidad ni por la credulidad. Entonces enséñanos tú en dónde dice la Biblia que Dios nos da vida nueva por la incredulidad. Esperamos tu respuesta, querido hermano Juan. Vamos a ver primero el texto que estamos estudiando, doctor, y luego ya nos pasamos a la exégesis. No, pero Efesios 1.13 es una parte importantísima porque, como te dije, Efesios 1 es una veracá, una oración, como una oración judía, donde está exaltando todo lo que Dios ha hecho por la iglesia en Cristo. También, hermanos, voy a rápidamente a leer acá porque no quiero que ustedes vayan a creer que yo estoy acusando a Juan de cosas que no son. Sí, eso es lo que dicen ellos. Les voy a leer acá. Dice rápidamente, acá dice, por ejemplo, dice A.W. Pink, para citar una cita, y acá les pondré más ejemplos. Para citar, dice, A.W. Pink dice en su libro La soberanía de Dios, capítulo 2, versículo 4, dice, la vivificación precede a la fe. Okay. Pero nuevamente, la vivificación, o sea, estar vivos espiritualmente, precede a la fe, pero el Espíritu no vivifica a todos. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué? La respuesta habitual a esta pregunta es porque no todos confían en Cristo. Se supone que el Espíritu Santo vivifica solo a aquellos que creen, pero esto es poner la carreta enfrente del caballo. La fe no es la causa del nuevo nacimiento, sino la consecuencia de ello. Ok, eso es lo que dice A.W. Pink. A.W. Pink dice que lo mismo que dice Juan, estar vivos espiritualmente se recibe por medio de la incredulidad. Es decir, no hay que creer en Jesús para estar vivos espiritualmente. Ok, les voy a mostrar acá rápidamente un video para que vean que lo que estoy, a ver, rápido acá, un video, un segundito acá, acá vamos a ponerlo para que ustedes lo escuchen. Yo no estoy inventando acá. Acá está, acá, ahora lo presentamos, escuchen. Conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra en las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. Ok, usted escuchó, eso se llama la gracia irresistible, creo que dijo él nuevamente, ok. Regenera, les da vida para que puedan, no es por creer, como dice el Evangelio, sino para que puedan creer a los incrédulos. ¿Y qué leímos de los incrédulos? Entonces, no estamos inventando cosas, eso es lo que cree Juan Peña, eso es lo que cree el calvinismo. Escuchen nuevamente. En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra en las personas predestinadas, los regenera. Ok, el Espíritu Santo obra. ¿Qué es esa obra que hace? El Espíritu Santo obra en las personas predestinadas, en algunas. ¿Qué es lo que hace esa obra? Lo regenera. Ok, esa obra se llama la regeneración. Eso es lo que los calvinistas llaman gracia irresistible, llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu. Todo eso es lo mismo. Los regenera sin que crean en Jesús. Les da vida para que ellos les da vida, la vida nueva espiritual, sin que crean en Jesús. Puedan creer el Evangelio. Para que puedan creer. Es lo mismo que está presentando acá también nuestro querido hermano Juan Peña. Entonces no es que estamos inventándole acá nosotros cosas, no estoy diciendo cosas que ellos no creen. Rápidamente, permítame acá, denme un segundo porque vamos a exponer estas malas interpretaciones. Si me dan un segundito, permítame acá tenemos otro. Vamos a exponer esta falsa interpretación, esta falsa doctrina. Escuchen. Somos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres, hijos de ira, y luego Dios nos dio vida, versículo 5 de Efesios 2, y luego después de recibir esa vida es cuando nosotros creemos y aún después hacemos obras. Okay. Todo lo que viene en la salvación viene debido
a la obra de Dios en nosotros en darnos vida. Ok, nuevamente lo voy a poner para que ustedes lo escuchen, nuevamente, escuchen el orden. Une la verdad de que nosotros somos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres, hijos de ira, y luego Dios nos dio vida, versículo 5 de Efesios 2, y luego después de recibir esa vida es cuando nosotros creemos y aún después hacemos. Ok, ¿qué dijo? Después de recibir la vida, nosotros creemos. Ok, eso es lo que, eso es lo que yo quiero que ustedes, eso es imposible de demostrar a la luz de las escrituras. Es imposible. Entonces vamos a seguir escuchando a Juan Peña. Hermanos, por favor, les suplico, el calvinismo no es bíblico, es el tulip, es una doctrina que se cae, se derrumba, una doctrina muy fácil de derrumbar, muy fácil. Em, eso es lo que ellos llaman gracia irresistible, hermanos. Tengan en la mente, gracia irresistible en el calvinismo es el acto de Dios de regenerar a los incrédulos, de hacer espirituales a los incrédulos, de darles la vida nueva a los incrédulos. Eso es gracia irresistible en el calvinismo y es lo que nos está presentando Juan Peña. Vamos Y entonces el verso 13 es un clave porque dice en él también, otra vez hablando de en Cristo, una de las 16 veces que se utiliza de lo que Dios tiene para aquellos que están en Cristo. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, el evangelio es lo que salva, esa buena noticia de que Cristo obró redimiéndonos para ofrecer esa salvación a todo aquel que cree. Dice el evangelio de su salvación. Y habiendo creído, no dice habiendo sido regenerados, habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, mostrando que estamos en Cristo? Vamos a pasar a la parte de creer, porque pienso que usted está basando su argumento en el asunto de creer, ¿verdad? Ahora, bueno, es que yo no lo baso, lo dice la Biblia en múltiples pasajes. Sí, no, vamos a discutir esa parte. ¿Hay algún pasaje bíblico que diga que nadie puede creer a menos que sea regenerado primero? ¿Usted quiere hablar de la...? Ahí el doctor lo está presionando en lo que, claro, el doctor sabe, lo está presionando en lo que yo he dicho, que le muestre que Dios le da vida nueva a los incrédulos, es lo que le quiere decir el doctor Moore, que Dios hace espirituales a los incrédulos, por supuesto. Vamos a escuchar qué dice Juan Peña. De la regeneración. No, te estoy preguntando porque tú me dices que usted quiere hablar en el griego dice exarx, cuando dice la Biblia que el que no naciera de nuevo, dice no puede, hay una condicionante ahí, no puede ver, hay una totalmente de acuerdo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero ahí nunca dice el que nació de nuevo fue porque fue regenerado primero. Ahí va a decir, mira, cuando hablamos de la regeneración, doctor, y eso yo lo hago un reto aquí público, la Biblia siempre habla de una regeneración pasiva. Usted no se engendra a sí mismo. Usted no se renace a sí mismo. La Biblia no te dice... Claro, porque... La Biblia no te dice... Claro, el doctor comprende exactamente eso. Brother, ¿saben cuál es el problema de Juan Peña? Juan Peña piensa lo que ya les dije. Juan Peña funde en uno creer en Jesús y ser regenerado por Jesús. Okay. Y a esa unión él le llama regeneración. No únicamente él está confundiendo que una cosa es creer en Jesús y otra es ser regenerado por Jesús, por el Espíritu de Dios, sino que también piensa que la fe es una obra. Juan, brother, ¿de dónde sacaste semejante cosa, hermano? ¿De dónde? ¿Quién te enseñó eso, brother? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que creer en Jesús es que creer en Jesús es lo mismo que ser regenerado por Jesús? Son dos cosas, hermano. Okay. Toma nota. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es ser regenerado por Jesús. Okay. Espero que estés tomando nota. Ahora, creer en Jesús, hermano, no es una obra. No es una obra, hermano. No es una obra. Creer en Jesús es lo contrario de las obras, porque tú no te puedes regenerar a ti mismo. Por lo tanto, crees en quien te regenera, crees en Jesús.
que te regenera, que su Espíritu Santo te regenera. Eso, estás confundido, hermano, estás bien confundido. Bien confundido. Escuchemos nuevamente. Escuchemos nuevamente. Eso yo lo hago un reto aquí público. La Biblia siempre habla de una regeneración pasiva. Usted no se engendra a sí mismo. Claro. Ok. Nadie, brother, el doctor, claro, el doctor va a decir, ¿y este qué tendrá? Es lo que me imagino que está pensando el doctor. Nosotros, ok. Nosotros, Juan, nosotros no nos regeneramos a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos espirituales a nosotros mismos, ¿ok? Nosotros no nos dimos vida nueva a nosotros mismos, ¿ok? Nosotros creímos, eso sí, creímos en quien nos regenera, en quien nos da vida, en quien nos hace ser espirituales, ¿ok? Tú dices, nosotros no nos hicimos espirituales a nosotros mismos, dices tú. Por eso no creímos en Jesús. Okay. Tú dices, como no me puedo hacer espiritual, pues no creo en Jesús. Como yo no me puedo engendrar a mí mismo, pues por eso no creo en Jesús. Es decir, tú lo que estás diciendo es lo mismo. Dios hace espirituales a los incrédulos. Que Dios hace nacer continúas diciendo lo mismo. No. Nadie es pasivo. El verbo es activo, perdón, y nosotros somos pasivos. Dios nos regeneró, ¿estamos de acuerdo? El punto de división es, tú dices, Dios regenera a los incrédulos. El doctor Moore te está diciendo, no, brother, no. Usted no se renace a sí mismo. La Biblia no te dice... Claro, porque la Biblia no te dice... la persona que cree, al venir a Cristo, el Señor le recibe, Okay. Juan Peña, entonces tú enséñanos, please, de dónde tú enseñas o cómo haces para enseñar que Dios hace espirituales a los incrédulos. ¿Podrías, por favor, ser tan amable, tomarte un tiempo y hacer un video y enseñarnos que Dios regenera a los incrédulos? ¿Podrías educarnos, por favor? Enséñanos con la escritura que Dios regenera a los incrédulos. ¿Ok? Claro, somos pasivos recibiendo la regeneración. Nadie niega eso y el doctor, claro, está comprendiendo eso. Y le hace una nueva creación por estar en la fe. Claro que la regeneración la hace Dios, pero la regeneración no la hace Dios antes de creer. Le voy a decir cuál es el problema de esa interpretación. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Cómo puede sentir usted el evangelio si no puede ver? Ok, muy bien. Lo que Juan Peña quiere decir ahí es, los incrédulos son quienes ven el reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir él. ¿Por qué? Porque a los incrédulos Dios les hace ver el reino de los cielos para que crean en el reino de los cielos. Ok. Ok. Y nos llamas antropocéntricos, nos llamas humanistas, nos llamas pelagianos, semipelagianos. Porque nosotros decimos, ok, no podemos ver el reino de los cielos por nuestra propia cuenta, por lo tanto creemos en Jesús para que Él nos haga ver el reino de los cielos. Tú dices, momento, semipelagianos, no necesitan creer en Jesús para ver el reino de los cielos. Los incrédulos son quienes ven el reino de los cielos. Brother. Reino de los cielos. Adelante. No, eso ya es una especulación filosófica tuya, porque el mismo pasaje de Juan, repetidas veces en el mismo capítulo 3, dice que así como Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. El mismo pasaje y desde antes. Pero antes de eso está hablando del nacer de nuevo. Claro, porque Nicodemo viene a Jesús de noche, por cierto, no había sido regenerado, pero andaba buscando a Dios y andaba buscando la verdad. Para su teología, ¿qué significa ver el reino? Nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede estar algún día en la plenitud del reino que Dios inaugura a través de Jesucristo para restaurar los propósitos originales de la creación. Si no puede ver el reino, ¿cómo puede sentir algo que no puede ver? No, pero el pasaje mismo dice cómo puede uno estar en el... Ahí Juan continúa, Juan es un hermano sumamente antropocéntrico, como lo es el calvinismo, ¿ok? Juan continúa queriendo decirle al doctor Moore que los incrédulos son los que ven el reino de Dios, que están en el reino de Dios. Ver el reino de Dios es eso, estar en el reino de Dios. Porque
Entonces, como la doctrina de Juan es sumamente antropocéntrica, sumamente antropocéntrica, porque nuevamente ellos no necesitan a Jesús para que Dios los haga espirituales, no necesitan. Para nacer de nuevo ellos no necesitan a Jesús para tener la vida nueva. Les quería leer rápidamente lo que es la definición de nacer de vida. Ok, dice, les voy a dar esta definición de Wayne Grudem. Wayne Grudem en su Teología Sistemática, capítulo 34, dice: la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que también se conoce como nacer de nuevo, usado en el lenguaje de Juan 3 al 8. Ok, eso, el sistema antropocéntrico de Juan dice que sucede en las personas que no creen en Jesús. Es antropocéntrico, no necesitan a Jesús. ¿Ok? Porque claro, si yo les digo Dios me salvó sin creer en Jesús, pues soy un tonto, estoy diciendo que no necesito a Jesús. Eso es lo que está diciendo Juan Peña. El doctor Moore está diciendo: Juanito, brother, please, eso es incorrecto. Dice la confesión belga, esto es lo que sucede. La confesión belga en el artículo 24 dice: creemos que esta fe verdadera, forjada en el hombre al escuchar la palabra de Dios y la operación del Espíritu Santo, ok, esto es lo que hace: lo regenera y lo convierte en un hombre nuevo, haciéndolo vivir una vida nueva, librándolo de la esclavitud del pecado. Eso es lo que Juan está diciendo que sucede en los incrédulos. Juan, brother, estás errado. Errado, brother, estás mal. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando, hermano? Esto no es un problema de griego, ni en griego, ni en hebreo, ni en arameo, ni en chino, ni en dialecto, ni en ningún lenguaje. Dios le da la regeneración, la vida nueva a los incrédulos. En ningún lugar. Ambos creemos que somos pasivos. Lo único es que tú dices a los incrédulos, nosotros decimos a quienes creen en Jesús. Jamás se te ocurra decir que por creer en Jesús nosotros nos estamos dando vida nueva. Okay. Ni se te ocurra decir semejante cosa. Reino. El pasaje lo único que está diciendo es porque el texto desarrolla que lo que es nacido de la carne, y luego hay un exarx ahí que es de fuente, dice lo que es nacido de la carne es. Es que mira, son un montón de pasajes bíblicos. Lo que es nacido del Espíritu es y es movido por el Espíritu. Entonces, claro. Okay, lo que es nacido del Espíritu. ¿Quiénes son nacidos del Espíritu en la soteriología de Juan? Los que nacen del Espíritu, los que son nacidos del Espíritu, quienes son espirituales, en la soteriología de Juan son los incrédulos. Y hay mucha gente que dice: wow, qué soteriología, me deslumbro, la gracia irresistible, wow, sola gracia, el acto de Dios, hacer espirituales a los incrédulos, sola gracia, brutos. Sorry, perdón, pero eso es una... Sugel Michelin, Paul Washer, Miguel Núñez, John MacArthur, están errados. Juan Peñita, estás mal, brother. Mal. Pero ¿de qué está hablando? Perdón, está hablando, ¿puede acaso un hombre viejo meterse al vientre de su madre y volver a nacer? Lo que es nacido de la carne. Fíjate cómo el calvinismo distorsiona la verdad del texto bíblico, Juan. Porque cuando en ese pasaje lo que es nacido de la carne es, siento que tú lo estás tomando como, si es una decisión de la carne, si es una decisión de la voluntad del hombre, porque no es de la voluntad del hombre, sino de Dios que lo regeneró. Ya me dio la razón, doctor. No, porque el pasaje... si no es de la voluntad del hombre... O sea, me refiero que si no es de la voluntad del hombre... Tiene razón el doctor de decir eso. Yo no sé qué haría yo. Tiene razón de sentirse frustrado. Tiene razón de sentirse frustrado. Mucha razón. Doctor. No, pero no. Yo dije que citan Juan 1:13. Yo no dije eso. Dije que los argumentos calvinistas
citan Juan 1:13, pero fíjate, fíjate cómo se está rompiendo el contexto. Porque digo, Nicodemo teología. Perdón, déjame terminar esta idea. Dice, ¿cómo puede un hombre volver a meterse al vientre de su madre y nacer? Y dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces tú estás tomando un diálogo de Jesús con Nicodemo, donde está hablando de volverse a meter al vientre de su madre y nacer, y Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y tú lo estás tomando como, oh, la voluntad de la carne no existe en esto, porque es algo que Dios regeneró, cuando nada tiene que ver el texto. Está diciendo Jesús de que no es meterse al vientre de la madre y volver a nacer de la carne. Según la teología que usted propone, el nuevo nacimiento es por voluntad del hombre. Es que otra... Ahí está el error de Juan. Ok, ahí está el error de Juan. Le vamos a explicar a Juanito porque lamentablemente el hermano anda arruinado. Andas arruinado, hermano Juan. Arruinado. Ok, escucha. Los calvinistas creen que cuando un pecador cree en Jesús para que Dios le dé vida espiritual nueva, el pecador le quita la gloria a Dios y el pecador coopera con Dios dándose vida espiritual a sí mismo, ganándose la nueva vida con méritos humanos. Los calvinistas enseñan que para que un pecador no coopere y no tenga gloria en su regeneración, en su vida nueva espiritual, el pecador debe no creer en Jesús, que la regeneración, la vida nueva se reciben por medio de la incredulidad. Además, los maestros calvinistas como Juan Peña, acá él es vamos a ver, él es el ingeniero Juan Peña, ok. Los maestros calvinistas, denme un segundo acá. Los maestros calvinistas como Juan Peña enseñan que si Dios condiciona al pecador a creer en su Hijo Jesús para recibir la vida espiritual nueva, Dios está subordinado al pecador. Ok, voy a repetir eso. Juan Peña enseña que si Dios condiciona al pecador a creer en su Hijo Jesús para recibir la vida espiritual nueva, Dios está subordinado al pecador. Es decir, si Jesús le dice al pecador, cree para tener vida, Jesús depende del pecador y no el pecador de Jesús. ¿Escuchaste, Juan Peña? ¿Qué locuras se te ocurren? Imagínate que tienes una enfermedad terminal y estás muriendo, pero un médico totalmente capacitado y con todas las herramientas para curarte te dice, confía en mí, yo te sanaré. Sería una locura creer que porque el médico te pide confiar en él está subordinado a ti. Pues eso es lo que creen los maestros calvinistas como Juan Peña, que si Dios condiciona a los pecadores a creer en Jesús para tener vida, Dios está subordinado a los pecadores. Otra locura, concluir que por confiar en el médico para que el médico me cure, yo me cure a mí mismo. Eso es lo que concluyen los calvinistas como Juan Peña, que el pecador por confiar en Jesús para que Jesús le dé vida nueva espiritual, el pecador se da vida nueva espiritual a sí mismo. Además, los calvinistas creen que por confiar en el genio médico que curó al paciente de su enfermedad letal, el paciente una vez sano puede jactarse de que se curó a sí mismo. Por eso los calvinistas acusan a los no calvinistas de ser salvos por obras, de jactarse, de tener parte en nuestra salvación, de que la salvación, la vida depende de nosotros, porque creemos en Jesús para que Jesús nos salve. Concluyen que cooperamos con nuestra salvación. Eso es lo que está haciendo Juan Peña acá. Escuche. Una vez Escuche. regeneró cuando nada tiene que ver el texto. Está diciendo Jesús de que no es meterse al vientre de la madre y volver a nacer de la carne. Según la teología que usted propone, el nuevo nacimiento es por voluntad del hombre. Es que otra vez pero es que recibir la salvación, el Dios todo soberano, el Dios todopoderoso y soberano ha determinado que su salvación sea recibida por medio de la fe de todo aquel que cree.
Pero no sé por qué le cuesta tanto, doctor. Eso es Biblia. Doctor, no sé por qué le cuesta tanto responder. O sea, ¿el nuevo nacimiento es por voluntad del hombre o es por voluntad de la persona? Ok, ahí está el error de Juan Peña. No, no, es voluntad de Dios, Juan. El nuevo nacimiento es voluntad de Dios, ok. Ok, nuevamente, cuando Dios le dice al hombre que deben de creer para... Ok, mira, si fuera voluntad de nosotros, Juan Peña, el nuevo nacimiento, si fuera voluntad de nosotros, si dependiera de nosotros, yo me regenero. Yo no necesito a Jesús. Yo me regenero, no sé, donde yo quiera. Porque la regeneración depende de mí. Yo me puedo regenerar y me regenero cuando yo quiero. Es más, yo saco a Jesús. Porque la regeneración no depende de Dios, depende de mí. Claro que depende de Dios, es voluntad de Dios. Que Dios regenera. ¿A quién regenera Dios? A quienes creen. Dios ha condicionado, Juan. Tú no condicionaste a Dios. Juanito, aquí tú no pones las reglas, ni yo, ni aquí Dios pone las reglas. Te guste o no te guste, es Dios quien pone las reglas. Dios. La regeneración depende de Dios, la salvación depende de Dios. O sea que cuando cuando tú creíste en Jesús para ser salvo, ¿tú crees que la salvación depende de ti? ¿De dónde sacas eso? Bueno, yo creí en Jesús, pues la salvación depende de mí. O Juan Peña diría, no, porque a mí Dios me hizo creer unilateralmente. Me hizo creer, me hizo creer como ellos dicen, ¿no? Dándome la vida nueva. Bueno, entonces Dios, Juan Peña, te hizo creer para que la salvación dependa de ti, porque tienes que creer. Em, ¿Cuánto cuánto deseara yo, Juan, estar en vivo contigo en un show de estos que tú hiciste? ¿Cuánto deseara yo para sostenerte los pies am, sostenerte los pies eh, al fuego de la llama? El doctor Moore hizo un buen trabajo, hizo un buen trabajo. El nuevo nacimiento ¿Por es voluntad de Dios obrado o por voluntad del hombre? El nuevo nacimiento sucede cuando la persona cree. Y cuando la persona cree, Dios obra su nuevo nacimiento. ¿Me puede mostrar un Eso texto? es en la Biblia. ¿Me puede mostrar un texto donde hay una voz media para nacer? Bueno, el mismo pasaje No hay voz media. No hay voz media. Esto es un acto monergista de Dios. Bro. Bro. Dios hace nacer. Dios. Dios y Dios solamente. Dios hace nacer. ¿Ok? Dios. Nadie ha dicho que coopera. Entiendo la frustración del doctor. Lo comprendo. Nadie ha dicho, brother, que nosotros cooperamos. Mira, ¿sabes qué dice? Mira, lo que dice la palabra de Dios, brother. Mira, escucha lo que dice, Juanito. Ok, la palabra de Dios está contra ti, querido Juan. Dice la palabra de Dios, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Ok, Juan dice, si no puedes cumplir la ley para que Dios te dé vida, tampoco puedes creer en Jesús. Y si crees en Jesús para que Dios te dé vida, tienes de que jactarte. Lo mismo hay de jactancia, cumplir la ley para que Dios nos dé vida, para que Dios nos salve. Lo mismo hay en creer en Jesús. Si crees en Jesús, también tienes jactancia. Lo mismo que es la ley para Juan Peña, lo mismo es creer en Jesús. La misma jactancia. Depende la salvación de ti. Está subordinado. ¿De dónde sacas esas cosas? La salvación. Escucha. Te puedo mostrar muchos textos donde muestra No hay ni uno que para, solo. que para tener Claro, no hay ningún solo pasaje que esté en voz media, claro. Claro. Eso es así. El problema con Juan sigue poniendo su antropocentrismo.
Para tener vida, Dios condiciona la fe. No, pero no hay ni un solo pasaje que diga que usted hace algo para recibir el nuevo nacimiento. Claro que no hacemos nada, brother, por eso creemos en Jesús. Ay, qué frustración. Claro, porque no hacemos nada, por esa razón creemos en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe. Concluimos que el hombre es justificado gratuitamente sin las obras de la ley. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No por las obras de la ley, Juan, sino por el oír por fe. Juan, ¿está claro? A ver, ¿qué estaba diciendo Juan? Porque se me olvidó. Pero no hay ni un solo pasaje que diga que usted hace algo para recibir el nuevo nacimiento. Ajá. Claro que no hacemos nada. Por eso creemos en Jesús. Tu problema es que tú a la fe la tomas como una obra meritoria. Porque yo no me puedo hacer nacer de nuevo, porque no me puedo dar vida nueva. Por eso creo en Jesús. Y Juan dice, si crees en Jesús para que Dios te haga nacer de nuevo, tú te estás haciendo nacer de nuevo, o mínimo estás cooperando, dándote vida nueva. Tú y Dios te dan vida juntos. Semejantísimas cosas. Todas las veces que la Biblia habla de nuevo nacimiento es pacífico. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Los cuales... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos cuales? Que no se queda ahí. Dice, los cuales no son nacidos de exarx, no son nacidos de voluntad. No son nacidos de voluntad de hombre. Y usted dice que sí, que es voluntad de hombre el nacer de nuevo. No, es voluntad de Dios. Pero nosotros debemos de creer. Es voluntad de Dios que nazcamos de nuevo. ¿Quiénes? Nosotros, quienes creemos en Jesús. Tú dices, es voluntad de Dios que nazcan de nuevo los incrédulos. Tu soteriología es humanismo. Humanismo, antropocentrismo. Tu teología, tu soteriología, Juan, ponla en la basura. Ponla en la basura, brother. Agarra tu teología y tírala a la basura. Tu humanismo. Sométete a Jesús, sométete a Dios, sométete a la palabra de Dios. Y aquí estoy. Acá estoy. El día que quieras, cuando quieras, como quieras, acá estoy, Juan Peña. Acá estoy. Acá estoy yo. Cuando quieras, donde quieras y como quieras. Lo que quiero decir es que nos tendríamos que poner de acuerdo. Acá estoy. Acá estoy, Juan Peña. Yo no soy nada ni nadie. Yo no soy nada ni nada. Es Jesús mi Salvador, mi Redentor. Jesús me dio vida. Jesús me hizo espiritual. Jesús me sanó, todo. Pero no por la incredulidad, sino por creer en Él. ¿Ok? Tú dices, Dios me hizo espiritual, me dio vida, me restauró por no creer en Él. Pup. Pup. Push. Uf. Sácate. Porque tiene que creer y tiene que asentir para recibir el beneficio del nuevo nacimiento. ¿Me permites explicarte, Juan 1? El pasaje cuando dice exact, doctor, está hablando de que no es la fuente del hombre el nuevo nacimiento. No. ¿Quién está diciendo que el nuevo nacimiento, el hombre es el autor? Ay, Señor. Es que estás agarrando... ¿El EC no es de fuente, doctor? Ok, versículos... Juan 1.2, permíteme. Juan 1.2 es muy claro, que dice, a lo suyo vino Israel, el pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El versículo jamás dice que es a los que fueron regenerados porque fueron escogidos. Ahora, permíteme, te explico Juan 1.13. Dale. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este texto, al decir no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no está diciendo que al ser salvos, la voluntad del ser humano no existió para cumplir la condición que el Dios soberano pide
de que creamos para ser salvos por medio de la fe. Esto no dice el texto, es sacarlo de su contexto. De hecho, todo el Evangelio de Juan es una persuasión a creer utilizando el verbo creer 100 veces. Sí, pero usted está negando el texto, doctor. ¿Cómo? El texto, usted está negando el pasaje. No, el texto está negando ek, sarx, dice está negando. Claro, y estoy de acuerdo con esto, gramática. Mi respeto al doctor, la paciencia que tiene con Juan. Claro, Juan, claro, nadie está diciendo que no es exarx. Es de Dios, es de Dios, depende de Dios, es de la voluntad de Dios, ¿ok? Lo único que el doctor te está diciendo, Juanito, Dios no hace nacer de nuevo a los incrédulos. En la vida nueva, la regeneración no la recibes en Adán, brother. La recibes en Jesús. Deja de defender a Adán. En Adán no hay vida, brother. En Adán hay muerte, hay maldición, hay condenación, hay desgracia. Deja de defender a tu ídolo Adán. Deja de defender a Adán, incrédulo. Arrepiéntete de esa enseñanza, hermano Juan. Arrepiéntete de semejante tontera. Deja de defender a tu ídolo Adán. Pero ¿a qué se refiere que no son, a qué se refiere exarx? ¿A qué se refiere que no son nacidos de voluntad de carne? Epistemológicamente el nuevo nacimiento no depende del asentimiento, no depende de la voluntad del ser humano. Eso es lo que está diciendo. Bueno, la Biblia dice que es para todo aquel que cree. Así. Que ahí lo que está diciendo es que no procede de nosotros nacer de nuevo. Allí no te está dando un orden, Juan, si tienes que creer o no tienes que creer. No te da un orden. El orden tienes que ir a otros pasajes de la Biblia. Te leí que los incrédulos no tienen vida. No hay para los incrédulos, no hay. En Adán no tienes no recibes vida, Juan. Ahí no te está dando un orden. Vamos a ir terminando, hermanos, porque el tiempo se me ha agotado. Voy a hacer otra. A este mismo video lo voy a refutar de otra forma. El mismo lo vamos a refutar de otra forma. Vamos a refutar esto de otra manera. ¿Ok? De otra forma lo vamos a refutar. Esperamos que Juan Peña pueda arrepentirse de estar enseñando su humanismo y de estar defendiendo a su ídolo Adán. Esperamos. Así de que escuchamos al final. Que si depende el recibir la salvación de Dios, que es suya, no nuestra, si depende por medio de la fe. Pero usted cree que toda gente puede creer según la Biblia. Muy bien, allí terminó. Les quiero poner este parte acá. Escuche. Para que ustedes escuchen, hermanos. Ok. Escuchen. Ok. Nosotros, queridos hermanos arminianos. Ok, escuchen. Escuche un segundo y ahora escuche, hermano, escuche. Mi deseo por todos vosotros, queridos hermanos arminianos, es que lleguéis a experimentar la liberación que da el sistema bíblico, que da el calvinismo. Es bello, es un sistema glorioso, y como siempre digo, y no me canso de decirlo, me encanta el calvinismo, porque es el único sistema teológico que da toda la gloria a Dios. El pelagianismo da gloria al hombre, el semipelagianismo da gloria al hombre, el catolicismo romano da gloria al hombre, el arminiano da gloria al hombre, pero el calvinismo, la fe neotestamentaria, da toda la gloria a Dios por la salvación. A este únicamente le falta cola. Cola es lo único que le falta a este. ¿Cómo
¿Cómo le va a dar toda la gloria a Dios un sistema que quita a Jesús de la ecuación de la vida, que enseña que para tener vida nueva no hay que creer en Jesús, que para ser resucitados no hay que creer en Jesús, que para que Dios nos dé vida nueva espiritual no hay que creer en Jesús? ¿Cómo? Rayos. ¿Cómo? No entiendo yo esta gente, hermanos. Por eso digo que a este únicamente le hace falta cola. Si quitas a Jesús, si quitas al crucificado de la ecuación de la vida, eso, para mí eso está siendo herético. ¿Ok? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estos dicen, no, no necesitas creer en Jesús, no necesitas creer en Jesús para tener vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y estos dicen, no, no necesitas creer en Jesús para tener vida. ¿Ok? Entonces, esa es una payasada, ese es un fanático. ¿Cuánto quisiera yo tener un diálogo, una conversación con semejante fanático? Pero pues se me hace, yo no sé cómo eso podría ser posible. Escuchen nuevamente y terminamos. Une la verdad de que nosotros somos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres, hijos de ira, y luego Dios nos dio vida, versículo 5 de Efesios 2, y luego después de recibir esa vida es cuando nosotros creemos y aún después hacemos obras. Ok, primero Dios les da la vida. Ese es el sistema que glorifica a Dios, quitando a su Hijo Jesús, el crucificado. Este es el sistema que le da toda la gloria al Señor. Puras locuras. Hermanos, saludos, Dios les bendiga. Vamos a continuar refutando estas enseñanzas punto por punto, punto por punto, punto por punto. El tulip, la gracia irresistible, la depravación total, la elección incondicional, la predestinación. Vamos punto por punto, vamos a seguir demostrando que eso no existe a la luz de la palabra, a la luz de las Santas Escrituras. Saludos.